¿Cómo así? Yo soy inocente. ¿Y qué fue? ¿Por qué? ¿De qué me acusaban? ¿Dónde está la ¿De qué? pistola? ¿Dónde está la pistola? Yo no puedo. Quieta. ¿Y esa? Esa pistola, porque esa pistola. Vamos. Não seco. Só posso, só o que só posso notar. Kita vale bem no posto de carro. Son la via banu bafsar la. Na sanka bon no carne, no bon tikai, no bon tikiti. Nossa, e tá bom, mas já me la via fera se tá de mal de chua, aí chua. Se não cai da mão. Adelante. Yo estaba muy ocupado, pero... Saludos. Dígame. Jefe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, yo tengo un cliente aquí. Usted se pone preso y yo vine a buscarlo. Yo no sé cómo tú puedes ayudarme con eso. Ah, ok, pero dígame. Orgulloso esa familia. Dame a buscar a ver si lo encuentro. Julio César Familia. Así mismo. Aquí hay un caso de él que como que le estaba dando golpe a la mujer. No, No. ese tipo, ese es mi cliente. Es una buena gente. Ok. Pero él y su mujer estaba discutiendo una cosa.
Y la muerte, ¿sabe cómo está la muerte? Y la muerte se llama a la policía, se puso preso. Eso es mentira, oye. Pero aquí hay pruebas suficientes como para meterlo preso. Yo no sé cómo tú puedes ayudarme. Ese tipo es una buena gente. Oíste. Lo que dice de él es el falso. Yo no sé cómo tú puedes ayudarme. Es que aquí hay él es culpable. Ay, F. Mira. Si tú quieres, ayúdame con eso, Bueno. ¿No está cuarto? Sí, Ayúdame. en ese caso, estamos hablando. Cantidad de dinero muy grande. Mira, búscame al muchacho. Ba ge ta wè, tray nak monte deson la, se toutfwa ke bon Dieu te deside, mwen vin nan joun bagay pou nou. An wak kalkilo. Ah, bebe, mame so di ya. Nou mwen mwen oblije di li son verite. Son verite se. Ok, par exemple, mwen te kan nan l'eglis. Mwen kite l'eglis. Nou, pa gen, ki sa, mwen yon pa permet, bay pou al l'eglis, pa gen, sak pase kon ya. Si kala te kon pe li yon deni ou mwa, bon, depi dem kapi nan travala, li pa kapi anko. Ou kote wè Jésus pa etou, jan mwen pa etou, se, kom yon di, mwen mwezi e mal l'eglis, la man le, men pa kon si mga do mwen espoa 100%. Espoa 100%, men si mte jwen yon moun ki te ka kon si mga do tab bay. Kete skop. De ka pou kope skop nou fon ti komens tou, mwen sa mwen yon te ka soulaje avek a isa, asipati. Mais pas dire ça, on a parlé de l'église là. Et ça faut pas jamais retirer ça dans tête là pour que l'église. Ça qu'a fait non c'est chèvre. Mais non, chérie. Jésus te gen pi go chèvre que ça va non? Mais on va pas comparer chèvre ensemble avec chèvre Jésus. Ah mais Jésus sont mon spécial mais même pas ça. Non, pas dire ça chérie, mais regarde. Oh non, faut retirer ba. Pas Jésus est sous dol l'été ba. Était presque Dieu. Non, chérie, pas aller jusque là, mais faut l'église, faut retirer ba ça dans tête. Moi c'est moi-même avec moi c'est l'été et puis moi c'est peut-être mon cap propose chérie. Je propose petit pour mouton. Allez vers plus mouton ouais ça c'est pour un lion qui a volé dans col et tout. Juste bon moi je suis chèvre moi mais chèvre en quitter mais et pas parce que son bagage pas quoi tout bon Dieu pas condamner pour chèvre tout pas penser ça. Et pas quoi tout c'est peut-être ça tout. Nous pas qu'à jouer travail, nous pas qu'à la pas qu'à pas dire ça. Je pas tellement aimer ça dire non bébé. Vous pensez peut-être chèvre elle qui fait pas bien? Non, c'est pas peut-être ça. Dès que on dit comme ça, que dans l'église vient des monde ça même pas garder, on pas faire pour monde. On va faire pour monde, on va besoin garder sous monde, chaque monde gagne. Il y a façon pas yo, même on doit aller à l'église ça pour faire au sauver. Selon même on a dit même selon pas Jean qu'elle dit pas sauver, pas garder pour sous monde. Ok, avec des mêmes qu'on est dans toute sauce, mais à bon côté là. Non, par exemple, par exemple, quand on c'est voilà, on peut continuer à manger la caille, il va blague avec partir avec la part. Mon cabrichet tout chéri. Vous ne doit pas répéter directement sur ça, ça va mon doit passer au sous-côté pour bailler power là. Vous ka sauver dans mon monde tout bébé. Comment on pense qu'on n'a pas sauver nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour sauver nous? Parce que on a repenti. On l'a l'église. C'est là seulement à l'église tout. C'est même tout le catholique qui t'a sauvé. Tout à l'église, c'est pour l'église, tout à l'église. Moi, on a toujours dit,
moun ki pou al nan siel yo son lis. E lis sa, si mpa manti son lis li la fèk deja. Wè gen moun kap vin lan wè ki nan l'eglize a ki propose al l'eglize yo pa nan lis la lo. Wè ti mte di sa. De woto de pale de l'eglize, ou tou gon pil bon versyon, wap bay. Mais- Ok, pou man l'eglize se Nan chè? sos mi la chè, mou ka pale de li. Oui, ou ka pale de li. Parce que Nak bon mal Dieu, il manje, contrôle tout ça. an par exemple, depi matin ki sa nou manje, yon pen de lo sikre, ba wè? Ale di ou san tou satisfè. Brazilian sa yon vyen de talè, ou bat presan vyen ka Brazilian. Vyen, li fè espre, li fri yo sek pou nou pran sa. Wap fè mwen bebe. Kote ou getan ou getan revejis pou an san vyen ka yon vazi. Non, men son exemple, li ba ou moun, ba ou moun. Pas di sa chéri, men chak moun gen jou pa yo bebe. E mbak bon mwen ti Brazilian, li ba kredi. Kounye so vle di bala, lo di mga sa li ba kredi chéri. Ou gon etasyon, on bagay. Non, pase bon mwen men ki kredi, mbase yon mwen ta de manje vyen nan. Men, joun wap pale kom si sou ta chen nou kontra kounya la wap dakol chéri. Oh, madame! Bon, sa kwa so la? A ou kone se? Ou ba yo deja se? Meti manje am de bochou, madame. Manje. Pero ven acá, Déjalo. pero ven acá, ¿y por qué eso, eh? No, ¿Por qué eso? Siéntate, siéntate. Lo voy a soltar, muchacho. Debo buscarle la arma, la pertenencia de él. Juan, ¿cómo está, eh? Suelten la cosa. Muchos golpes me dieron. Quiten las esposas. Yo lo que quiero que me saquen de aquí. Yo lo que quiero salir porque yo no estoy bien. Ay, Dios mío. El que ahora tiene que llamar al médico. Él me dio muchos golpes. ¿Tú no comiste? La comida me la llevaban a la cerda y no me la hacían pasar. Me la botaban. Los policías me botaban la comida y me dieron muchos golpes. Bueno, yo te voy a soltar, pero tú sabes Pero que no lo puedes. que yo quiero es salir de aquí porque Te es que yo no escuchamos. necesito esta casa. Está bien, vámonos. Vámonos. Aquí tengan en su alma, pero usted sabe que no puede volver a hacer ese caso. Aquí está bien, muchas gracias. Ok. Fue un placer. Está bien. Vámonos. Aló. Sí. Ok, yo voy para allá. Sí, entre de media hora voy para allá. Ok. Oh, ¿y el dinero que estaba ahí? ¿Ustedes lo han visto? Yo no sé. Revisen ustedes a ver. Vamos. No. Pero ven acá, una pregunta. ¿Tú no comiste? Yo no comí nada, miren, pero la pregunta que yo me hago, pero ¿por qué usted Vámonos, a cambio ya, de nada me ya. saca de la cárcel sin ningún pago? Cuando diga para allá vamos a hablar de eso. Mi familia entiendo por la razón que usted me ayuda sin nada, a cambio de nada, porque no es familia mía y es primera vez que lo veo. Eso es increíble, yo no sé por qué, pero oye, ¿dónde está? Pero desapareció como si fuera un espíritu. Claro, porque te gusto por eso no tenemos un año con carro y ya no tenemos dinero. Si no tenemos un carro, ¿cómo tenemos dinero? Ba yo deja se, mwen kon sa
bagay, mais faut manger. Faut manger. Manger non, manger. Bon de qui a manger. Si pas manger, on quitte stress pour te aller, c'est. Hein? Mas não quero isso, é meu, quando é o teu filho funcionar assim, o mundo, de situação, jançar de dinheiro, draga e saiu, é que o céu vai ser comme ça. Oui, ça va se comme ça, c'est vrai, c'est. On comprend bagay yo. Bon, ok, ça va se comme ça. Ou qu'on a des besoins, peut-être qu'ils sont quittés l'aller, peut-être qu'ils sont élevés au aller. Hein? Você vai quitter me dar não sei. Mais on connaît déjà, vai lá, chançar, não vai besoin, ça c'est là. Vous va me connaître, et si c'est moi même ni bail pour la chançar, pas arrêter. Mais qu'on y a pour quitter stress pour te aller comme ça? Hein? Pour quitter stress pour te aller, faut manger. Non, pas regarder comme ça, faut manger. Bon, na cassação, ninguém vai achei. Tout bon. Baka fouet puis m'non aucun l'autre sauce pour. Celle ça me décaille d'eau, prier seulement. On mette genou dans terre. Quel que soit côté chaîne qui m'a la casser quand même. Dios mío, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Me quedaba en paz. Ayúdame, ven, por favor, párate. Ayúdame. Ay, Dios mío. Me dio mucho ¿Qué pasó, mamá? Ay, una policía me dio golpe. Espérate, Búscame agua, búscame agua. La policía me dio pile de golpe. Luego me preso, no me den comida. Ay, papá. Pero mi amor, ¿qué pasó? La policía me dio golpe. Me daban todos los días una pela y me quitaban. Pues yo sé, a levantarte una calumnia porque yo creía que fuiste tú, pero yo te pido perdón.
3 millones de pesos. Yo tengo que buscar la forma de cómo recuperar mi dinero, porque es que no es la verdad que yo voy a perder. Ese dinero me tiene a mí la cabeza mal, y de ahí para acá yo sufrí mucho dolor de cabeza. La pérdida de 3 millones de pesos, no, yo no puedo eso. Yo estoy que ni duermo, yo me atrevo a morirme de sentimiento. Es un problema demasiado grave, demasiado grande. Una pérdida así. Pero mucha gente se ha matado por menos de ahí. Es increíble. Voy a tener que hacer todo lo posible. Hola, mami, hola, ¿cómo te estás? Hola. ¿Y dónde tú estabas? Ay, qué bueno, mi amor. Aquí sufriendo por la pérdida que hemos tenido tú. ¿Tú crees que es justo uno tener una pérdida como la que acabamos de tener? Yo que te iba a comprar una jipeta, mira, te pido perdón. Yo te pido perdón, mira, de rodillas, porque yo sé que yo te falté al respeto, yo te ofendí. Oye, yo te pido perdón a ti frente a la presencia de Dios. Pero tú sabes que cualquiera que pierda 3 millones de pesos, así como lo que yo acabo de perder, mira, cualquiera se pone así sin querer. Yo te pido que me perdone. ¿Tú no hablas con el tipo? No, yo voy a tener que... Claro que yo voy a hacer. Sí, la verdad, llamada, Aló. Mira, de lo mío, te necesito aquí, que tengo una emergencia. Oye, quiero que tú me ayudes a resolver un problema, una misión de un dinero que me engañó un tipo a mí ahí. Te quiero aquí para que me busque ese tipo, a ver qué vamos a hacer con él. Yo voy para allá, patrón. En 5 minutos yo caigo allá. Está bien, te espero. Ok, está bien. Ok, hablamos. Tú vas a ver, ese tipo va a tener que pagarme a mí, porque yo lo voy a saber a dónde se meta. Se puede meter hasta debajo de la tierra y yo lo voy a buscar para que me dé mi dinero. Tú verás cuando yo agarre el haitiano ese. Tú verás. Cuando venga el que yo mandé a buscar, que es un criminal de primera, oye, lo primero que yo le voy a decir es que quiero su cabeza en una bandeja, por fresco. Un hombre como yo, no es de que para venir con un haitiano, un maldito haitiano, de que engañarme a mí, oye, a engañarme a mí como que yo soy un payaso. Ese dinero, esa pérdida me tiene a mí a punto de explotar. Yo no puedo esa vaina. No, yo no puedo, que yo me voy a morir así, yo no puedo, yo me puedo morir. Mientras yo no agarre a ese tipo y lo explote, por desgraciado, tú verás cuando yo lo agarre. Porque no es la verdad que yo estando aquí en mi país se va a venir de Haití y que a engañarme a mí. Eso yo no lo permito, jamás ni nunca en la vida. Patrón. Ven, pasa adelante, yo te estaba esperando. Dígame. Venga, oye, siéntate. Toma asiento, siéntate ahí. Te voy a explicar algo. ¿Cuál es la vuelta? ¿Quién que hay que darle para abajo? Mira, yo quiero que tú me agarres un haitiano que hizo un negocio conmigo de 3 millones de pesos. Y ese tipo me engañó a mí. Mujer, hazme el favor, tráeme algo de tomar, ve, por favor. Para que hablemos más despacio. Te voy a explicar lo que hay. Escúchame que yo me presente así, porque es que la pérdida que yo tengo me ha dejado a mí, eso me tiene grave a mí. Yo no tengo paciencia yo. Oye, yo no tengo paciencia con lo que me ha hecho ese negro, pero lo quiero, oye, quiero su cabeza en una bandeja yo, por fe. Tranquilo, eso más del mediodía hoy lo vamos a resolver. Mínimo, en 24 horas como mucho. Quiero la cabeza de ese tipo en una bandeja de plata yo, en una bandeja. Ahora dígame cómo fue que pasó y dónde lo encuentro. Vamos a tomar un trago primero para calmar los nervios, que estoy un poco nervioso, estoy demasiado mal. Excúsame, vamos a esperar que venga algo de tomar, que mandé a la mujer a buscar algo de tomar. Pues sí, esta vida hay que tener paciencia, Dios mío. Ay, sí, mi amor, ahora vamos a hablar de paso. Vamos a tomar un trago ahora. Gracias, mi amor. Dígame entonces, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Mira, yo quiero que mínimo en 24 horas tú me salgas a buscar
un calzón por ahí que hicimos un contrato de 3 millones de pesos. El tipo me robó mi dinero y yo quiero recuperar mi dinero como de lugar. Ese tipo o me paga mi dinero o me paga con su vida. Tú estás encargado en eso. Oye, tú eres el jefe de seguridad mío, tú eres el encargado de la seguridad mía. Tú eres el que sabe cómo me lo va a traer. Si me lo va a traer la cabeza de él, me lo va a traer a él entero, pero tiene que irme a buscar. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar el dinero y ya, como él falló, oye, le vamos a dar para abajo de una vez. Al que me pague el dinero, oye, el tipo me va a pagar a mí, oye, por la traición por el engaño que me hizo. El tipo vino a mi propia casa a negociar conmigo, yo estaba en mi casa muy en paz con mi mujer. Entonces el tipo me compró a mí una casa por 3 millones de pesos. Luego se liquida con mi dinero y no lo ha visto más. Entonces yo quiero que me salgan de ese tipo. Y si el tipo tiene dinero, se lo vamos a quitar como quiera, le vamos a dar para abajo para que aprenda a respetar. Está bien. Esa es la misión que hay. Entonces vamos a intentar recuperar Está bien, primero y está después yo lo quiero. Mínimo 24 horas, ve por él. Puede ser, patrón, yo necesito un poco de dinero, usted sabe, para moverme, para localizar ese Pancho con los contactos míos y después yo me lo quiero. Perfecto. Y eso no hay ningún problema. Mi amor, tú sabes el dinero, ve a buscar algo, búscate algo dinero para hacer. Búscate algo rendido para él, para que me trabaje con eso. Usted sabe que en esta vuelta eso se hace discreto y... Nosotros por dinero no tenemos problema, porque eso es lo más que nosotros tenemos dinero, para quebrarnos a cualquiera que se pase de fresco con nosotros. Y tú sabes la lucha que yo cogí por ese negocio. Yo duré un mes preso en la cárcel. Oye, donde no me di comida, me dieron pila de golpe por ese negocio que hizo ese maldito desgraciado conmigo, pero eso sí, yo te digo la verdad, eso no se queda así. Mientras yo no me lo quiebre, mientras no lo quebremos, no me siento en paz. Porque no es la verdad que yo me voy a dejar de que una pérdida tan grande y que así por así, y es fácil. Pero tranquilo, que él lo va a pagar con su vida ahora. Mira, ahí tiene dinero que le sobra para que resuelva. La otra parte le viene cuando me lo traigan en una bandeja de plata. Claro, con esto yo me muevo. Con eso usted se mueve y hace de todo por ahí. Claro, pues ya usted sabe. Pero ya mínimo, 24 horas. Si no me lo traen 24 horas, cuídate de mí también. Por eso yo soy así. A mí hay que cumplirme al pie de la letra. Le voy a traer noticia en 12 horas. Ah, en 12 horas bueno. lo van a estar velando en su casa. Está bien. Perfecto. Mi amor, pues tú sabes la lucha que yo he cogido por ese engaño que me hizo el tipo. Mira, un mes preso, pila de golpe,